Amados hermanos, qué gozo poder llegar a este segundo mensaje. Espero que levanto la Biblia porque les debía el verso de donde Moisés vio el monte de Sión, pero espero que el nervio propio de cada mensaje se asiente más. Para mí empieza a ser emocionante como las verdades que tenemos a lo largo de este hermoso curso son tan hermosas que a veces deseamos querer transmitir algo y creo que en la emoción nos agarrábamos extendidos muchos por un solo punto, pero oremos al Padre y pidámosle que nos dé gracia para este día. Señor, abre tu palabra, concédenos, Señor, mirar tu rostro, ver la belleza de este tiempo, Señor, estos 40 años que David tuvo en esta arca. Después de ahí, Señor, solo estuvo un poco de tiempo en el templo de Salomón hasta que fueron conquistados por los babilonios y nunca más el arca volvió a estar presente. Señor, y esto es una gran enseñanza para nosotros. Concédenos entrar a tu corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, dije que Moisés marcaba la visión que él tuvo de cómo el pueblo de Israel entraría a la tierra prometida y estaría en el monte de Sión. Y hoy quiero leer el verso. Pensé que lo había puesto en la presentación y evito estarme moviendo tanto con mis notas y todo, pero hoy sí quise tomarlo directamente de la Escritura. Éxodo 15, 17 dice: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada. Por eso yo quería en particular ir al verso, hermanos. Fíjense lo interesante que Moisés vio. Él pudo ver hasta el día en que David derrotó a este último pueblo que eran los jebuseos, y Moisés vio cómo la conquista terminaba hasta allí. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, oh Adonai, oh Hashem. Hoy, cómo me llama la atención que hay muchos preocupados por dejar de utilizar este nombre Jehová, pero sí quería llegar a esta parte de leer este verso, amados, porque si podemos mirar cómo aún Moisés en su estancia en esta tierra nos ayuda a ver cómo el reflejo de lo que ya compartimos a través de la vida de David. Dijimos que David desde niño, su papá fue un gran efecto, una situación, pero Moisés no. Moisés estuvo del otro lado de la moneda. Él estuvo influenciado por los egipcios. Él fue 40 años al desierto para lograr esa relación y crecimiento personal con Dios. Y es tal el crecimiento y la madurez que cuando llegamos a ese punto podemos agradar a Dios y Dios puede mostrarnos, inclusive, a ver hasta el final de los planes de Dios. Todas las generaciones y dispensaciones las pudieron ver Abraham, Moisés, David, como ya hemos mencionado, y algunos más. Pero, hermanos, es precioso ver que si es de esta manera como se consigue recibir de Dios el entendimiento y la revelación, no solo de su palabra, sino aún de cosas futuras, porvenires, como se les llama, proféticas, ¿verdad? Es precioso ver cómo Dios se agrada de sus hijos y comparte su corazón.
Por otro lado, creo que yo estoy viendo. Ok. La tienda de Moisés, vimos en el mensaje pasado que esta tienda nos marca esa progresión de cómo nosotros vamos creciendo y madurando. Sin embargo, y va a ser importante, hermanos, que nosotros en este review, como dicen, podamos mirar que el arca, esta arca fue un punto donde Dios quiso manifestarse y estar cerca del hombre. El arca fue removida. Y en esta parte quiero ir a mis apuntes y quisiera tomar el orden que el Señor me fue dando para no, como inicié en mi oración, no desviarme en algún punto, o alargarme más bien, no desviarme. El monte de Sión lo vamos a estar viendo versus la ciudad de Sión. Hermanos, este monte de Sión es tan especial que mismo Luzbel, cuando se reveló en el cielo, que dijo él, subiré al monte. Cuando nosotros estudiamos Ezequiel y Apocalipsis, vemos que en la Jerusalén celestial, en los cielos, Dios tiene su trono en su morada en el monte de Sión. Por eso, este monte de Sión se ha convertido en una verdad tan importante, donde David puso el arca, en donde este monte de Sión fue el último enemigo que se conquistó en Jerusalén, es el lugar que Satanás quiere ocupar. Por eso tanto problema en Israel, pero no solo eso, sino que en la eternidad nosotros vamos a morar en esa ciudad santa, Jerusalén, la nueva Jerusalén, pero el trono de Dios estará allí en el monte de Sión. Ya leímos Éxodo 15:17, dice: Moisés apuntó proféticamente al monte de Sión, y esta tienda de Moisés es una prefigura para enseñar al pueblo y al cristiano la manera de acercarnos a Dios. Ya mencionamos un poco de esto, ¿verdad? Pero en el siguiente aspecto, a pesar de que el arca en la tienda de Moisés mostraba cómo acercarse a Dios, el arca que simbolizaba la presencia de Dios fue removida varias ocasiones. Y esto me hace recordar aquella ocasión que retomamos en el mensaje, que tenemos mucho cuidado, debemos de tener mucho cuidado con lo que es la presencia manifiesta de Dios y el deseo de Dios de estar con el pueblo al establecer el arca. Miren, cuando el pueblo la quiso tomar como un amuleto de, cuando vencimos Jericó, cuando cruzamos el Jordán, cuando todas las ocasiones en las que ellos habían tenido esta experiencia, si quisieron utilizarlas con los filisteos y el arca fue tomada, algo muy contundente, hermanos, es que yo miro que dice que nadie podía ver el arca y vivir. Y esto no solo le sucedió a los israelitas, ¿verdad? Cuando Usa quiso sostener el arca, sino también a los filisteos que vieron dentro del arca, murieron. ¿Qué tan importante o qué relevancia tiene esto? Yo creo que si Dios ha establecido algo, ¿sí? Aquí vemos que Dios estableció que quien viera y quien se acercara de la manera incorrecta iba a morir. Es porque el arca estaba replicando o manifestando, ¿verdad? La presencia y la gloria de Dios. No siempre estaba ahí la presencia manifiesta, pero como estaba establecido esto, vemos que el deseo de Dios de que el arca estuviera allí para que el hombre no se pudiera acercar a Dios, ¿verdad? Y esto no quitó el asunto de que en su momento, sí, fíjense qué interesante, amados, en su momento
cuando ya se iba a cruzar a otra etapa, cuando los babilonios llegaron a conquistar a los israelitas, a partir de ahí, pues solo en los Macabeos y en algunas otras lecturas que no se consideran como canónicas, dice que Jeremías tomó el arca y la escondió, y se le refiere así, que el arca estaría en la cueva de Jeremías, porque Jeremías escogió una cueva para haber puesto el arca. Pero esta arca fue quitada en 4 ocasiones. ¿Por qué no repasamos rápidamente? La primera es cuando el arca, ¿verdad?, estando en la tienda de Moisés, llegaron y con los filisteos fue llevada y fue removida de la tienda de Moisés. Después el arca volvió a salir de la tienda de Moisés. ¿Cuándo? Cuando David la trasladó al monte de Sión. Y la siguiente ocasión, ¿verdad?, fue cuando cada vez que eran conquistados, ¿verdad?, el arca tenía este conflicto. Sin embargo, la última ocasión es cuando los babilonios, ¿verdad?, llevan cautivo a todo Israel. En ese momento, en esa ocasión, es cuando finalmente el arca termina ya no regresando, ¿verdad? Creo que ya me adelanté. Perdón. Estamos hablando que el arca fue tomada por los filisteos, pasó a la tienda de David, y después, perdón, antes de esto, de la tienda de Moisés, ¿verdad?, y del tabernáculo de David, pasó al templo de Salomón. Ahí es la tercera ocasión. Me estaba saltando esta tercera ocasión, perdón. Me brinqué a los... cuando son llevados cautivos. La primera, vamos a repasar nuevamente. La primera ocasión es cuando es puesta esta arca en la tienda de Moisés. La segunda es cuando llega al tabernáculo de David, que es el que estamos estudiando. La tercera es el templo de Salomón. Y la cuarta ocasión que el arca es removida es cuando es puesta, ¿verdad?, en la cueva de Jeremías, cuando son conquistados por los babilonios. Perdóname que retome mis notas, pero si no lo hago, de repente puedo desviarme y tomar más tiempo en algo. Así es que, ¿qué sucede en esta situación? Tenemos que llegar a un aspecto bastante importante, amados. Si vemos que Dios tenía precisamente establecido que el arca tenía el propósito de Dios de que si en la tienda de Moisés nos mostraba cómo el hombre podía acercarse a Dios tratando con su naturaleza carnal, ahora lo estamos trasladando para entender tipos y sombras, lo estamos trasladando a nuestros días. Nosotros nacemos de nuevo y somos unos niños espirituales, y ahí luchamos y pasamos una buena cantidad de tiempo permitiendo que Dios trate con toda nuestra naturaleza carnal de pecado. ¿Sí? Avanzamos al lugar santo y ahora ya tenemos conocimiento de la palabra, ya servimos a Dios de una mejor manera, y además peleamos y vencemos al enemigo, y empezamos a entender en nuestra relación con Dios que no solamente nosotros necesitamos estarle pide y pide al Señor. Esta relación se crece y se hace tan hermosa que empezamos a entender la gloria de servirle, de ministrarle, de estar pidiendo por otros. Y finalmente compartimos en el mensaje pasado que llegamos a la etapa de la madurez espiritual, donde creo, hermanos, que por mucho que se quiera estar pidiendo para uno, cuando uno ya llega a estos inicios de esta etapa de la madurez espiritual,
literalmente uno empieza a abandonar totalmente ese aspecto de Señor, hazme, dame, mira cómo estoy, quítame, ponme. Más adelante, hermanos, cuando lleguemos a algunas experiencias de la vida de David, créanme que ahí va a estar precioso que nosotros miremos cómo ora David, ¿sí? Cuando está huyendo de Saúl. Pero quiero reservarlo para cuando nos toque esa parte, porque quiero que pongan mucha atención cuando David ora y qué es lo que le dice al Señor, y principalmente pongan mucha atención cuando él ora más que en Samuel, Crónicas y Reyes, ¿sí? Cuando él está orando en los Salmos, sobre todo el Salmo 51, ese salmo donde fue una de sus más grandes fallas, ¿verdad? Su manera de orar a Dios, de ser librado, es muy especial, hermanos, y lo reservaré para detallarlo cuando abordemos este aspecto. Pero fíjense que cuando nosotros vamos estudiando este trasfondo de la tienda de David, quiero recordarles, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar recordando estos 3 versos de Isaías, Amós, porque el Señor está estableciendo que en ese lugar, en el monte de Sión, Dios va a hacer cosas que en los tipos y figuras de toda la Escritura nos van a dar a nosotros mucho entendimiento y revelación de la importancia de este monte y de cómo los que pueden subir allí. ¿Qué nos dice el Salmo, verdad? ¿Quién subirá a tu monte santo? ¿Y quién estará allí? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado en su alma cosas vanas ni jurado con engaño. Este recibirá bendición de Dios y salvación. Y todas estas cosas, hermanos, son las que nos van a permitir ver y entender cómo es que David, siendo alguien que no tenía ni derecho ni la calificación sacerdotal para acercarse al arca y ministrar delante de ella sin morir, creo que va a ser muy, muy, muy especial y muy precioso que nosotros podamos entrar a estos aspectos. Así es que quiero, en mis notas anoté algo que si yo trato de explicarlo creo que me voy a extender demasiado. Así es que voy a leer y lo voy a compartir. Es un párrafo del final de la página 22 a la página 23. Dice así: a pesar de que el tabernáculo de Moisés es una figura para enseñar al pueblo la manera de acercarse a Dios, el mismo símbolo de aquello que buscaban, el arca, fue quitado. Primera de Samuel 4:22 registra el incidente: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Pero, dice nuestro hermano, no nos equivoquemos acerca de este mueble. Estaba santificado por la gloria de Dios. Esa arca no podía ser vista ni siquiera mientras estaba de paso, mientras se estaba moviendo de un lado a otro. Estaba cubierta y cuando se detenía, permanecía velada. Únicamente era permitido que el sumo sacerdote viera el arca solo un día al año, en el día de la expiación. La historia nos relata que los demás sacerdotes ataban una cuerda al pie del sumo sacerdote cuando éste entraba detrás del velo. Esta era una medida precautoria en el caso de que fuera encontrado indigno en la presencia santa de Dios y él muriera y no pudiera salir por sí mismo. Obviamente, si alguien entraba, iba a morir también. A menudo hubo juicios severos asociados con el arca.
Observemos 1 Samuel 6, 19 al 20. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. ¿Y cuántos filisteos murieron? Mencionábamos en el mensaje pasado. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Ahora, esta parte, hermanos, creo que es la más relevante. El arca nos ayuda a apreciar lo asombroso de Dios. La presencia de Dios no es algo que pueda ser falsificado o manipulado. ¿Recuerdan que terminamos el mensaje anterior mencionando algo de esto? Quiero retomarlo un poquito, hermanos, porque creo que por la situación en la cual nosotros, cuando avanzamos más en el Señor, nos encontramos con esos detalles, yo digo, oh, ya entiendo. Mire, uno es un niño espiritual y de plano todo el tiempo está así. No, pues yo me acerco al pastor, consulto, pregunto, oro, leo, y a veces no sé qué hacer, pero hay momentos en la niñez espiritual que podemos experimentar eventos de mucha gloria de Dios. Y cuando los experimentamos decimos, oh, pero es que yo ya soy maduro, yo podría hasta servir en la iglesia. También crecemos en nuestra juventud espiritual y cuando somos muy reactivos, cuando de todo nos quejamos, cuando de todo estamos haciendo observaciones, cuando de todo estamos queriendo calificar. Hermanos, no importa el nivel de gloria de Dios en el cual podamos estar. Pero terminé en el mensaje pasado diciendo que el carácter que tenemos en el momento nos refleja el nivel de espiritualidad que tengamos. No importa las experiencias, pueden ser hasta de estar en la presencia manifiesta de Dios. Es claro que el pueblo de Israel estuvo en la presencia manifiesta de Dios desde el desierto. Así que solo quería hacer este pequeño énfasis, porque es este párrafo en particular el que el Señor ponía en mi corazón que era importante que resaltáramos. Dice: el arca nos ayuda a apreciar lo asombroso de Dios. La presencia de Dios no es algo que pueda ser falseado o manipulado. Ese de papá me habló, papá me dijo, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque principalmente nosotros batallamos en tener una voz de Dios tan clara en nuestro oído cuando estamos en los niveles de madurez primarios. Cuando ya hemos madurado más, ahí sí, yo creo que yo honestamente tardo mucho en decir es que Dios me habló. Cuando yo comparto una verdad, le digo, el Señor me dijo, hermanos, créanme, eso saltó y dio vida en mi corazón y estoy convencido que el Señor quiere que se comparta ese aspecto. Pero fuera de ahí yo me detengo mucho para decir, es que papá me dijo, puede ser el papá yo, que principalmente es ese, ¿verdad? En lugar de Dios. Pero, ¿por qué? ¿Por qué quise resaltar esto? No hay ninguna fórmula para atraer la presencia de Dios, ni hay manera de retenerla cuando Dios se mueve. Recuerdo que en mensajes pasados yo hablaba de que la vida cristiana es una vida que crece por experiencia. Leemos la palabra, la vivimos, esa experiencia nos lleva a tener fe, esperanza y esas cosas. Pero, dice nuestro hermano, no hay forma en la que usted pueda encajonar a Dios en algún canon o concepto. La presencia de Dios puede habitar una iglesia carnal que quebranta todas las reglas. El Salmo 68:18, ¿qué dice? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Creo que mejor termino el pasaje porque si no, como ya he dicho, me voy a alargar tomando otro aspecto y después quiero mencionar
enfatizar este aspecto de que Él da dones a los rebeldes. Algunas veces Dios da dones extraordinarios a personas muy inestables, solo para mantenerlos salvos. Dice, para que Él pueda morar entre ellos, es lo que nos dice el verso. La presencia de Dios puede ser apartada por un tiempo de una iglesia o individuo que Él está redimiendo y refinando. Esto es muy importante, amados. Si Dios lo está redimiendo o refinando, ¿verdad? La presencia de Dios puede ser removida. Y creo que, dice nuestro hermano aquí, Job sería un buen ejemplo de esto. Y este párrafo el Señor puso en mi corazón que lo leyera, hermanos, porque creo que yo me esforzaría demasiado en tratar de abarcar cada uno de estos aspectos. Pero cuando ya hemos compartido en los mensajes pasados que en los avivamientos y cuando la gloria manifiesta de Dios viene y se hace presente en nuestra vida, en nuestra iglesia, en países enteros, suceden cosas raras. Por esto mismo que nuestro hermano comparte. Habemos cristianos, niños espirituales, y mientras no se ha llegado a la madurez, hermanos, uno es más carnal. ¿Se dan cuenta? El niño espiritual es tan carnal que toda la naturaleza de pecado está batalla y batalla y batalla y batalla. Después avanzamos, llegamos a la edad de joven espiritual. ¿Y qué dice Pablo? Ay, Gálatas, hay entre vosotros disensiones, contiendas, chismes. No importa que hayamos avanzado y haya cierto nivel de madurez en nuestra vida espiritual, pero hermanos, todavía estas causas y efectos, todos estos aspectos de, que dice nuestro hermano, de gente carnal, necesita recibir toques, unciones de Dios, porque ¿de qué otra manera podríamos ser transformados? ¿De qué otra manera nosotros podemos ser tomados por Dios en sus manos? Y iba a utilizar una palabra que quiero quitarla de nuestra mente y la voy a utilizar, cercados, ¿verdad? Yo creo que somos cercados por Dios solo cuando estamos huyendo y huyendo y huyendo y huyendo, tomando el camino contrario al que David tomó. David decía, cuánto amo yo tu palabra. Todo el día lo que tú me digas, pero derechito, yo amo obedecer tu palabra, yo quiero avanzar, pero cuando estamos en esta primera etapa de nuestra vida espiritual, sí, siendo rebeldes, siendo tan carnales, siendo tan así, y no tenemos por qué entrar ni en condenación ni en ningún aspecto negativo, amados. Porque hemos nacido de nuevo y empezamos esta caminata para que Dios trate en nuestra niñez espiritual con estas áreas de pecado de tal manera que aunque llegamos al siguiente nivel de jóvenes espirituales, Dios continúa, ¿verdad?, trabajando en nuestra vida para seguir quitando los enemigos que aún quedan. En especial con el arca que llega a la tienda de David. Hermanos, cuando el arca está por llegar a la tienda de David, solo quedaba un enemigo. Y este enemigo, ¿sí?, eran los jebuseos. Mire, cuando nosotros vemos lo que los jebuseos significan, que es la discordia entre hermanos, a mí me lleva rapidito en mi mente, amados, rapidito me lleva al pasaje en el Nuevo Testamento donde dice, oh, qué hermoso es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía. ¿Y dónde es donde existe esto? ¿Cuándo se logra esto en nuestras vidas y en nuestras iglesias? Dice la palabra, cuando los hermanos estamos en unidad, una misma mente, un mismo pensamiento, un mismo sentir. Esto es precisamente lo que logra que todos los enemigos, y este que es el último, sean quitados y removidos para que nosotros
¿verdad? Podamos llegar a esta parte de ver que el arca tenía su importancia y su relevancia, amados, pero recordemos que era la presencia de Dios lo que la glorificaba. Hay cosas establecidas por Dios, como ya lo mencionamos, y nadie podía ver el arca, nadie podía acercarse a esto sin que cayera el estatuto y el decreto de Dios: morirá. Y creo que de la misma manera, hermanos, cuando nosotros llegamos a este aspecto de que la presencia de Dios sea removida de nuestras vidas, ojalá y sea como Job, como leíamos en el último párrafo, el libro de nuestro hermano, que sea como Job, donde Dios está quitando su presencia y de repente nos está dejando solos en nuestra naturaleza carnal, solamente con un solo propósito, el propósito que Dios utilizó en la vida de Job, para hacer más justo al que era el más justo de toda la tierra. Gloria a Dios. Avancemos en el trasfondo de la tienda de David. Mire, mencioné en el mensaje pasado que tenemos, así como 4 veces fue quitada o removida el arca de su lugar, ¿verdad? También es importante, pero muy importante, hermanos, resaltar las 7 moradas que Dios escogió. Finalmente, es Dios el que desde Adán hasta Israel en el desierto, si se dan cuenta, no había manera de que, de la manera en como Adán estuvo cara a cara con Dios, ahora el hombre se pudiera acercar y estar en la presencia de Dios hasta que no fue construida esta arca. Y Dios en su corazón generó este tiempo del arca para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Así que solo quiero, a través de este trasfondo, mostrar las 7 moradas donde el arca estuvo. Obviamente fue puesta, Dios mandó que se creara en la tienda de Moisés. De la tienda de Moisés, ¿verdad?, pasó a la tienda de David. Allí en la tienda de David encontramos su segunda morada. Qué precioso es esto que sigue, amados, porque después pasó a el templo de Salomón. ¿Quién quiso construir primero esta casa? ¿Recuerdan? David. Y que le dice: oye, David, yo he morado en tiendas, ¿por qué tengo yo que ir a una casa construida por la mano humana? ¿Verdad? Sin embargo, aunque el reinado de Salomón es un tipo, no la vida ni la forma en cómo Salomón reinó, amados, por favor. Simplemente Dios había preparado todo de tal manera que cuando llegó la época de Salomón, solamente es un tipo de que David había conquistado a todos los enemigos y después de eso venía un reinado de paz. Es un tipo y un símbolo para nosotros, la iglesia. Así es que Salomón solo tipifica el milenio de Cristo, y por favor quise hacer este énfasis para que no nos confundamos lo que sucedió durante su reinado. No, por lo que David había hecho y por la sabiduría que Dios puso en Salomón y por sus primeros años que él caminó y quiso construir el deseo que David había tenido en su corazón. Eso es el siguiente lugar de la morada, el cuarto, ¿verdad? Este mismo templo de Salomón, pero fue derribado cuando fueron en cautiverio, ¿verdad?, hasta llegar a los medos, que regresan Josué y Salatiel a reconstruir el templo. En ese templo otra vez el arca fue puesta allí. Pero cuando este templo, ¿verdad?, fue destruido y el pueblo de Israel fue llevado cautivo por los babilonios, en ese punto, amados, ¿verdad?, esto es importante porque estas son las áreas donde se veía la morada de Dios. Sin embargo, el arca llegó hasta este templo de la restauración. Cuando el arca es removida a la cueva de Jeremías,
aunque vamos a ver que el templo de Herodes era un lugar donde nuestro Señor Jesús llegaba, leía la escritura y todo, ahí ya el arca ya no estuvo presente, pero sin embargo no dejó de ser un lugar, ¿verdad?, donde Dios moraba en su presencia. Pero ahora sí, finalmente avanzamos a lo más importante. El cristiano, en su proyecto de Dios de hacer su morada, cuando Cristo resucita de los muertos, su sangre hace posible que el Espíritu Santo venga y haga morada en nosotros. Así que la iglesia en conjunto somos la morada del Señor. Y finalmente, sí, vamos a encontrar esta última morada donde el Señor va a estar. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Ezequiel. En el milenio, el templo de Ezequiel será el último lugar en esta tierra de la morada del Señor. Así que quiero llegar aquí, hermanos, quiero llegar a una parte muy importante. Perdón que me pongo lentes. Hoy ya estamos en tiempo de terminar, gloria a Dios. A mí me da mucho gozo haber podido concluir esta etapa hasta aquí. Porque quiero que hagamos un review, se me va la palabra en español, no soy de mucho inglés, de todos los aspectos que había de las moradas del Señor. Si consideramos la importancia, hermanos, en la tienda de Moisés, nosotros miramos que hay muchos detalles. Por eso hemos dicho que esta tienda en particular de Moisés estos últimos minutos quiero terminar con la importancia particular de la tienda de David. Quise detenerme y detallar esto en la tienda de Moisés porque es un estudio particular, hermanos, tan hermoso que cuando ustedes o como iglesia veamos el tabernáculo de Moisés o la tienda de Moisés, nosotros nos vamos a llenar de un gozo y de un regocijo especial para poder ver todos estos tipos y sombras, ¿verdad?, que nosotros podemos ir entendiendo para ver cómo es que Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él, que nos preparemos para ir del atrio, donde los sacrificios por el pecado son el problema central, al lugar santo, ¿sí?, donde el servicio y todas las cosas de purificación son necesarias, hasta llegar al altar del incienso y el lugar santísimo, donde la oración, la intercesión y todo eso se convierten en el centro de nuestra vida. Amén. Ahora, me voy a brincar la tienda de David, porque cuando nosotros vemos el templo de Salomón, allí también hay especificaciones, medidas, ¿verdad? Cuando vamos al templo de la restauración por igual, ¿verdad? En el templo de Herodes, él sigue manteniendo las mismas características. Llegamos al cristiano como morada. Y el cristiano también, hermanos, tiene esta enseñanza de la tienda de Moisés y de cada una de las características que tenían cada una de las moradas para que su vida sea una vida que califica. Hemos hablado que no podemos acercarnos a la presencia de Dios, a la presencia manifiesta, si el cristiano no calificamos para ello. Y en el milenio, el templo de Ezequiel, cuando nosotros leamos el libro de Ezequiel y lleguemos a esta parte, hermanos, ustedes se van a dar cuenta que también en el templo de Ezequiel hay medidas y hay especificaciones. Pero termino con esto. El único lugar de las 7 moradas que el Señor escogió para estar, que no tiene ni medidas ni especificaciones, es la tienda de David. Lean, busquen. Era solo una carpa,
Y ahí no solo era una carpa que no tenía medidas y especificaciones, y eso espero que el Señor me dé gracia de que lo veamos más adelante. Pero hermanos, lo más glorioso y relevante es que solo en esa etapa y en la etapa del cristiano donde Dios está morando dentro de nosotros, es posible acercarse a la presencia manifiesta de Dios. Por eso cuando iniciamos esta etapa de nuestro curso dijimos que cuando hablamos de la tienda de David, el arca es la personificación misma de Cristo. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de poder ver, Señor, estas moradas, poder entender, Señor, por qué es que es tan necesario que nosotros seamos transformados y cambiados. Porque si pudiéramos, Señor, aunque fuese en algún avivamiento en nuestra vida, en nuestra iglesia local, si pudiésemos cruzar por esta experiencia, Señor, que es lo que pasó en mi vida en 1986, desde ese día nunca mi corazón anheló seguir igual. Es tan hermosa la gloria de tu presencia manifiesta, que la tienda de David nos dará entendimiento y recursos para anhelarlo y llegar ahí. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el Señor les bendiga y primero Dios, nos vemos el próximo miércoles.